La verdad. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Hoy damos inicio al capítulo 2 de Romanos. Ya vimos todos los pecados de la humanidad. Finalizamos el versículo 32 del capítulo 1, que dice: habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, todas las abominaciones, todo el pecado. Y vimos cómo lo hacen y otros se complacen, otros aprueban y otros inclusive apoyan el pecado. Es una de las cosas que nosotros debemos entender. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos a alguien así sea echando un chistecito que tenga doble sentido, no debemos congraciarnos, ni celebrarlo, ni reírnos, porque es mismo como complacernos con lo que ellos están haciendo. Bueno, entonces entramos al capítulo 2. El capítulo 2 trae un orden de numeración, porque nosotros vimos el número 4 que decía resultado de la incredulidad del mundo gentil. Ahora el número 5 habla de los moralizadores paganos gentiles, no son mejores que otros paganos. Esto va del versículo 1 al 16, este título que estamos hablando, sí. El título en la TLA dice Dios es justo. En la PDT dice Dios hace bien al juzgar. En la Reina Valera, que es la que nosotros usamos, habla del justo juicio de Dios. Hoy va a empezar a hablar Dios de los justos juicios suyos. Entonces Romanos 2, versículo 1. En la TLA dice: cuando alguno de ustedes, no, espere, primero lo leo en la Reina Valera. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Nos vamos a dar cuenta del significado aquí de la palabra oh hombre. ¿Qué quiere decir Dios con ese oh hombre? De pronto, pues, no sé si alguien lo conocía o lo sabía, pero a mí por lo menos me sorprendió, porque uno ve el orden y no analiza la manera en que Dios está hablando a través del apóstol Pablo en un capítulo y en el otro, para después llegar al tercero, que es donde... Pero esto es muy chévere, vamos a ver. Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo malo. Así que no tienen ninguna razón de acusar y juzgar a otro. ¿Qué hacían los judíos, que se las daban de muy santos? Al que hallaban pecando, como la mujer esta pecadora, ya sabemos de quién estamos hablando, que le iban a coger a piedra. Que llegó Jesús y le dijo: si ustedes están libres de pecado, bien pueda. ¿Qué hicieron ellos? Esta parte coincide mucho con ese momento. Entonces se acusa a sí mismo porque también hacen lo mismo, así que no tiene ninguna razón para acusar y juzgar a otro. O sea, dárselas de jueces. En la PDT dice: bueno, pues, tú criticas a esa gente, pero sin razón. Cuando los condenas, te condenas a ti mismo, porque tú también haces lo que ellos hacen. ¿Qué es? Pecar. Ahora vamos a ver a quién hace referencia. Palabras claves. Juzgas. Código 2919 del griego crino. El significado es propiamente distinguir, es decir, decidir, mental o judicialmente. Tratar, condenar, castigar, pensar, resolver, acordar, condenar, lo puse 2 veces, decidir, determinar, hacer justicia, juzgar. Separar, distinguir, discriminar entre lo bueno y lo malo, seleccionar, escoger lo bueno. En el Nuevo Testamento significa juzgar, formar o dar una opinión después de separar y considerar los particulares de un caso. Aquí hay 2 punticos que salieron ahí en la palabra clave del griego. Juzgar en la mente lo que es correcto, adecuado
expediente, fijar, determinar, decidir. Segundo, formar y expresar una evaluación u opinión en cuanto a cualquier persona o cosa, más comúnmente no favorable. O sea que el juicio de ellos no era favorable, no era justo, porque para empezar juzgaban, pero eran igual de pecadores. De eso es que trata. Juan 7:24, Juan 8:15, Romanos 2, versículos 1, 3, 27, Romanos 14, versículos 3, 4, 10, 13, 22, Primera de Corintios 4, 5, Primera de Corintios 10, 29, Colosenses 2, 16 y Santiago 4, del 11 al 12, para la referencia de juzgar. Condenas, código 2632 del griego catacrino. Imagínense que el otro es crino y este catacrino. Vienen siendo como familiarizados, o sea, si nosotros juntamos juzgas y condenas, es que el juicio de ellos era de condenación, se las daban de Dios, pues. Juzgar contra, es decir, sentencia, reducir, acusar, condenar, declarar una sentencia en contra con el crimen o castigo implicado. O sea que cómo era esa manera de juzgar ellos, no favorable, lo leíamos ahora. ¿Por qué no favorable? Porque de una vez estaban dando castigo y condena. ¿Cómo hacían? Los cogían a piedra, los condenaban a muerte. Haces, código 4238 del griego praso, habla de practicar, es decir, desempeñar repetida y habitualmente. Frecuentemente se refiere a hechos o conductas malas. Hacer, con el significado de cometer, practicar. Entonces, ¿qué hacían ellos? Lo que ellos juzgaban, lo hacían. O sea que ellos eran igual de practicantes del pecado a los que estaban señalando. De hecho, ahí también se cumple lo de mirar la paja del ojo ajeno y no mirar la viga que había en el de uno. Lucas 22:23, Lucas 23, versículos 15 y 41, Juan 3:20, Juan 5:29, Hechos 25, versículos 11 y 25, Hechos 26:31, Romanos 1:32, 2 del 1 al 3, 7:19, 13:4, Segunda de Corintios 12:21 y Gálatas 5:21, en lo que se refiere a hacer. Habiendo mostrado en el primer capítulo que los gentiles estaban perdidos y por eso necesitaban del evangelio de Jesucristo para ser salvo, ahora en el segundo, que es el capítulo 2, muestra que de igual manera están perdidos. ¿Quiénes? Capítulo 1 para los gentiles. Capítulo 2, ¿quiénes también están perdidos? Los judíos. Igualitos de pecadores que los gentiles. ¿Qué diferencia ante Dios había entre judíos y gentiles? Ninguna. ¿Por qué? Porque ellos también igualmente necesitan el mismo evangelio salvador. Todos los hombres, judíos o no judíos, necesitan a Cristo. O sea que ellos picándoselas de jueces. Ya vamos a ver por qué se las daban de jueces. Este comentario de Wayne Partain y Bill H. Reeves. Una nota Scofield de este versículo 1. El juzgar aquí es moral, es decir, la habilidad para discernir entre el bien y el mal. O sea que si se juzga moralmente, ellos discernían qué era lo bueno y lo malo. Eso no tiene nada de malo. El problema ¿cuál era? Que ellos se las daban de jueces. Sabían lo que era bueno y lo que era malo, pero vaya a ver si ellos aplicaban. Eran igual de pecadores. Dice que Pablo no condenaba a los moralizadores del versículo 1 porque juzgaban en el aspecto moral. O sea, en el aspecto moral estaban en lo correcto, conforme a la ley, conforme a la escritura. Los condenaba por su pecado. En la ley moral no había problema,
pero los condenaba porque ellos eran igual de pecadores. Ellos hacían las mismas cosas que juzgaban como incorrectas en otros hombres. Este es el comentario de esta Biblia que tenemos aquí. Entonces mire, ¿qué hacían los judíos? Los judíos se creían por tener la ley, porque a ellos les llegó primero la palabra y que esto y que lo otro. Entonces ellos estaban muy convencidos de que ellos no tendrían juicio y de que ellos eran los jueces, siendo igual de pecadores e igual de necesitados del Evangelio de Cristo. Así de sencillo. El judío bajo la misma condenación que el gentil. De eso se trata este versículo. El apóstol, después de dirigirse a los de afuera, a los no judíos, ahora vuelve a los que están dentro del gremio de la religión revelada, es decir, a los judíos, que se jactaban de su justicia, los cuales menospreciaban a los paganos, considerándolos ajenos del pacto y excluidos del gremio de las misericordias de Dios, dentro del cual se creían seguros, por inconsecuentes, sin embargo, que fuesen sus vidas. Dice aquí este comentario: ¡ay! ¿Cuántos abrigan semejante creencia fatal y tienen una actitud similar en la iglesia cristiana? Se sienten seguros. Este comentario lo hizo Jamieson Fausset Brown. Ellos se creían los duros, pues ellos se creían intocables, los preferidos de Dios, pero no era el caso de lo que habla aquí. Pecadores igual que todos. O sea que si los judíos aquí habla de que eran pecadores y señalaban a los no judíos, se estaban condenando ellos mismos, porque lo que ellos señalaban ellos mismos lo hacían. O sea que así como las daban de jueces, había juicio sobre ellos. Según las palabras claves, ¿de qué trata este versículo? Juzgas, acusar, condenar, juzgar lo que es correcto. Condenas, declarar una sentencia en contra. Haces, practicar, es decir, desempeñar repetida y habitualmente. Entonces mire que aquí uno se da cuenta, se las daban de jueces, daban sentencias de lo que ellos mismos hacían, practicaban, practicantes del pecado. El que no tenga a Cristo, el que no sea lavado por su sangre, el que no tenga su espíritu, es un practicante del pecado más. ¿Cómo queda el versículo? Vamos a organizarlo con las palabras clave y lo que hemos hablado. Pero ustedes, judíos, que acusan y condenan a los demás gentiles y declaran una sentencia en contra de ellos, también practican o desempeñan repetida o habitualmente lo mismo que ellos. Ellos creían que con ellos no era la cosa. Mateo 7, versículos 3 y 5, Mateo 23, 24 y Juan 8, 7. Como ya vamos a acabar este versículo, vamos a leer estos versículos. Valga la versiculadera que estoy diciendo. Mateo 7, 3, que dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Miraban el pecado de otros, pero no miraban el costalado de pecados de ellos. El 5: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vamos a Mateo 23, 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Se fijaban en el mosquito del otro y no en el camello de ellos. Mucha bendición estos versículos, hermano. Juan 8:7. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Lo que hablábamos ahora. Iban a coger a piedra a juzgar a la pobre mujer cuando ellos eran iguales de pecadores. Entonces tengamos en cuenta lo que les decía al principio, la expresión "oh hombre". Yo investigué qué quiere decir esto. Dice que esta frase se refiere al judío. Por ahí vuelve y sale más adelante: "oh hombre".
está hablando del judío, la expresión "oh hombre". O, ¿qué quiere decir O? Ahí eso es una O y una H. Es una nota de exclamación, dolor, admiración, expresión de extrañeza. Entonces, cuando dice "oh hombre", quiere decir: me duele, estoy admirado y me extraña de ustedes judíos, que lo que critican o acusan, eso hacen también ustedes. O sea que el Señor estaba extrañado. ¿Por qué con los judíos? ¿Quiénes recibieron la ley? ¿Quiénes recibieron las ordenanzas de cómo debían de portarse? Eran igual de pecadores, pero entonces ellos acusaban y juzgaban. Entonces, para que tengamos en cuenta, ese "oh hombre" ya pasó de los gentiles a los judíos. Critican o acusan, eso también ustedes hacen. Para este pedacito yo coloqué aquí Romanos 2 del 17 al 23, donde dice, por conocer la ley el judío es condenado por ella. ¿Vio? Habla acerca de la ley. Ellos conocían la ley. Mejor dicho, criticaban y estaban más condenados, más culpables todavía. Finalizamos con estos versículos. Romanos 1 del 18 al 20, Romanos 2 versículos 3, 20 al 23 y 26 al 27. Primera de Corintios 7, 16, Santiago 2, 20, Segunda de Samuel 12 del 5 al 7, Salmo 50 del 16 al 20, Mateo 7 del 1 al 5, Mateo 23, 29 al 31, Lucas 6, 37, Lucas 19, 22, Juan 8 del 7 al 9 y Santiago 4, 11. Entonces, para que se dé cuenta, por decirlo así, cómo se volteó la torta. Ellos estaban relajados porque todo era contra los gentiles y ellos eran los primeros que señalaban. Pero aquí les dijo el Señor: "Oh hombre, pero tú, oh hombre, eres inexcusable. Ustedes judíos no tienen excusa, son igual de pecadores". Entonces por hoy dejamos ahí. Dios les bendiga.